Listo, a ver, vamos con las técnicas entonces. También les pasé un PDF justo ahora al grupo, así que ahí también revísalo. De ahí puedes sacar como una especie de un resumen para que termine aprendiendo bien este tema. A ver, cuando hablamos de técnicas de graficación, estamos hablando de ciertas modificaciones que le podemos hacer a los gráficos bases, ¿sí? Usted puede tener una recta y a esa recta moverla en algunas direcciones, inclinarla más, inclinarla menos. También puede tener rotaciones. Puede ser que rote alrededor del eje de las X, alrededor del eje de las Y. También puede ser que se comprima o se alargue en cualquiera de los dos ejes. Y también pues tenemos una técnica que es cuando el argumento tiene valor absoluto, pues básicamente lo que hace la gráfica es borrar cierta parte de información, reflejarla, convirtiéndola en una función par. Entonces, ahí hay algunas cosas que tengo que aprenderme como tal. El primer, la primera técnica son los desplazamientos. Desplazamientos ya sea horizontales o verticales. La estructura es bastante similar. En este caso me dicen, yo tengo una regla de correspondencia F y el valor de C es un valor mayor que cero. Se puede generar las nuevas funciones y tenemos cuatro, miren. F y en el argumento, aquí adentro, miren, lo que está dentro de estos paréntesis se llama argumento. Si eso está dentro del argumento, ese valor de más C, lo que hace o cómo modifica a la función es desplazándola C unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Mire, le dicen más C, usted se va a mover para la izquierda, va a ser lo contrario. En cambio, cuando usted diga en el argumento le vamos a restar un valor de C, eso se termina moviendo para la derecha. Si le dicen súmele 2, usted va a decir, perfecto, 2 hacia la izquierda. Si le dicen réstele 5, usted se mueve 5 para la derecha. Es en base a lo que diga en el argumento. Eso de ahí representan movimientos horizontales, ya sea para la izquierda o para la derecha. En cambio, las dos de acá vendría a representar desplazamientos verticales, hacia arriba o hacia abajo. Esto es más simple, porque si le dicen en la función, usted le va a sumar C, sube C unidades. Si le va a restar C, va a bajar C unidades. Eso es lo importante. Y todo el mundo se pregunta, ¿y cómo distingo eso? Pues depende cómo usted tenga la función. Mire, de esta manera. Una función base puede ser y igual a x al cuadrado. Otra función puede ser y igual a raíz de x. Al momento que yo le digo de esta manera, mire, y es igual x menos 2 al cuadrado y le puedo colocar y es igual a raíz de x más 1. Este menos 2 está dentro o fuera del cuadrado, porque el argumento vendría a ser eso que está siendo modificado por la razón de ser de la función. Si eres cuadrática, entonces tiene que estar elevado al cuadrado. Si eres una función raíz, tienes que estar dentro de la raíz. Si eres una función exponencial, tienes que estar en el exponente. Entonces, de esa manera usted va a diferenciar. Ese menos 2 está dentro o fuera del cuadrado. Perfecto, está dentro del cuadrado. Significa que usted va a decir, a ver, cuando la modificación estaba adentro, es un desplazamiento horizontal. Si el valor le estoy restando, ¿para dónde me tengo que mover? Para la derecha. Entonces significa que esto de aquí es una función cuadrática desplazado 2 unidades hacia la derecha. Sencillo. Y acá lo vamos a ver. Déjeme abrir el graficador. Y aquí es la parte donde le digo, es bueno que tenga Desmos a la mano para cuando esté estudiando, porque así usted verifica si es que realmente es lo que usted quiere o tiene pensado graficar. Mire, esta es la función base.
x al cuadrado. Ya, todo el mundo creo que se acuerda que esta función es la cuadrática, ¿no? La más básica. Ya, así. Y es igual a x al cuadrado. Al momento que yo escribo esta nueva función, miren, x menos 2, y eso lo elevamos al cuadrado, mire, ¿qué pasó con la de azul? Mire, esta es la original, y nosotros, al decir x menos 2 al cuadrado, la hemos movido 2 unidades hacia la derecha. ¿A qué se refiere con mover? Mire, cada punto clave se mueve 2 unidades. Por ejemplo, mire, este puntito en 0, 0, ahora está acá, ¿ve? Ahí, ese puntito se movió 2 unidades. El puntito que está aquí, ¿ve? Se va a mover 1, se va a mover 2 y justamente estaría por aquí. Este puntito de aquí se mueve 2 unidades, 1, 2 y está ahora acá. El punto de aquí, ¿ve? Se mueve 2 unidades y ahora está acá en esta posición. El puntito de aquí se mueve 2 unidades y está para acá. Y eso siempre va a pasar, mire. ¿Qué pasa si yo ahora no quiero colocar menos 2? Mire, ¿qué pasa si yo pongo más 2? ¿Qué se entiende? Según las reglas, ¿qué pasaba cuando yo le sumaba algo dentro del argumento? ¿Para dónde se tiene que mover? Hacia la izquierda. Entonces usted va a decir, aquí estaba, muevo 2 unidades para la izquierda, ahora está acá este punto clave. ¿Se da cuenta? Puede tener otras funciones. Esto no solamente es con las cuadráticas, usted puede tener muchas funciones. Vamos a poner la raíz. Mire, raíz de x es una gráfica así. Si yo quiero generar x menos 1, ¿qué pasó? A esta gráfica de color verde la hemos movido una unidad ¿para dónde? ¿Derecha o izquierda? Se movió una unidad para la derecha. De esta manera, miren. Para la derecha y tenemos que este puntito se movió acá, ¿ve? Ahora, este puntito que está aquí se movió acá. Ya sea absolutamente todos los puntos se terminan moviendo una unidad. Y eso pasa con absolutamente todas las funciones. Todas las que usted ha visto, va a pasar justamente eso de ahí. Y eso es los desplazamientos. Ahora, mezclemos, porque también pueden venir los dos, miren. ¿Qué tal si ahora yo, en lugar de colocar aquí el menos 1, lo pongo en la parte de afuera, miren? Menos 1. Ahora, este menos 1, ¿está dentro de la raíz o fuera de la raíz? Está afuera de la raíz. Si ese valor está fuera de la raíz, significa que es un desplazamiento vertical. Y aquí es más fácil, porque si dice que es negativo, usted se va para abajo. Mire, este puntito de aquí que estaba en 0, ahora se movió acá abajo, en menos 1. Este puntito que está aquí, ahora va a estar en la parte de acá abajo. El de aquí también va, bueno, va a bajar una unidad y así absolutamente todos los puntos. Lo mismo si fuera cuadrático, mire. Vamos a ponerle otra modificación por acá. Vamos a ponerle más 1. ¿Qué ha pasado? Mire, fácil. Con este más se movió 2 unidades para la izquierda. Este vértice está aquí, está 1, 2 unidades. ¿Y qué hace este más 1 que está en esta parte de aquí? Se mueve una unidad para arriba. Sería 1 por aquí, 2 por aquí, otro para arriba. 1, 2 y 1 para arriba. Si aquí fuera menos 1, miren, ¿para dónde se tiene que ir? Para abajo. 2 unidades para la izquierda, 1 para abajo. Ahora, no quiere que sea más 2, póngale menos 2. Ese negativo es para la derecha, este puntito de aquí para acá a la derecha 2, y el puntito de acá 1 hacia abajo. Perfecto. Y así usted con absolutamente todos los puntos que tenga, los empieza a modificar, los empieza a desplazar, y de ahí pues ya con eso, usted podría hacer
una función cuadrática, así ve. Esto es la forma canónica. Puede ser que con eso usted se ayude de graficar mucho más rápido la función. Y ya no tenga que sacar el eje de simetría, los cortes y todas esas cosas, sino que directamente puede hacer el gráfico. Entonces, eso para mí es la primera. La primera técnica, que es los desplazamientos. El segundo ya es un poquito más elaborado. ¿Por qué? Porque ya eso tiene que ver con reflexiones, con rotaciones. Prácticamente actuaría como si fuera un espejo. Ya, hágase la idea que usted va a poner un espejo y va a reflejar de acuerdo a cómo esté el valor, ¿no? Me dicen reflexiones. Puede ser respecto a alguno de los ejes coordenados. Dada la regla de correspondencia F, podemos tener las nuevas funciones. Son dos casos. Cuando el valor de la F, ese argumento, usted le ha cambiado de signo. Usted ahora pone la función y dentro del argumento le ha puesto un negativo. Sería menos X. ¿Qué sería eso? Pues es una reflexión de la gráfica de F con respecto al eje de las Y. Y en cambio, en la parte de acá, cuando el menos está por fuera de la función, sería una reflexión de la gráfica respecto al eje de las X. ¿Y qué es lo que nosotros hemos planteado? Pues como para aprendernos rápido, como para acordarnos, hemos dicho que rotar respecto al eje de las Y es como cuando usted ve un shawarma y ve que se está cocinando. En cambio, respecto al eje de las X, usted va a un asadero y ahí usted ve a un pollo. Normalmente, así usted se puede acordar de eso. Esa es la vieja confiable. Perfecto. Ya, ¿a qué nos referimos? Mire. A ver, acuérdese de esto. Si el valor menos está afectando a la función f, lo va a rotar como pollo. Si el valor menos está afectando al argumento dentro de la función, usted lo va a girar como shawarma. Con eso que usted se va a acordar, puede plantear muchos ejemplos. A ver, vamos a borrar esto. Vamos a borrar ese. Vamos a quedarnos con la de aquí. Ya, esa es la original. ¿Qué pasaría si yo hago la función menos raíz de x? ¿Cómo debería girar esta función de aquí? ¿Como pollo o como shawarma? Este menos está en la parte de afuera. Tendría que girar como pollo. ¿A qué nos referimos? A esto, mire. Usted básicamente coloca un espejo en el eje de las X y lo que está arriba se tiene que reflejar abajo. La gráfica sería la de color moradito. Así quedaría la gráfica de menos raíz de X. Porque los valores de Y, mire, los valores de Y tienen que cambiar de signo por este menos que está en la parte de afuera. Que es muy diferente a tratar de hacer esto, mire. Si yo le pongo el menos adentro, ¿cómo va a girar esa función? El menos, eso hace que esté en el argumento y se tendría que rotar como shawarma. ¿Qué representa eso? Así, ¿ve? Usted ha puesto un espejito en el eje de las Y y esto lo ha reflejado para acá. Eso es lo que ha pasado. Mire la diferencia. Una cosa sería la original. Mire, esta es la original. Luego, yo puedo tener el negativo de esa función
pero también puedo tener el negativo en el argumento de esa función. Y hace que me genere para acá. Lo interesante es que si es que yo le pongo las dos cosas, ¿en qué cuadrante estaría esa gráfica? El menos raíz de menos x. ¿Hacia dónde se tendría que ir? Al tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque ahí estamos mezclando las dos reflexiones. Le estamos girando al respecto del eje de las x y luego al respecto al eje de las y. Significa que el gráfico me va a quedar acá abajo, mire. Así. Siendo la original esta de aquí, mire. Como tiene dos menos, mire, hay un menos aquí, un menos acá, se rotó aquí y también se rotó acá. Tercer cuadrante. Así que aparte de ver esto, usted con esto ya se va aprendiendo ciertas funciones, que eso es el plus que va a tener. O sea, que ya se trate de ir acordando los modelos, las funciones principales, para que luego, pues, al hacer la modificación, no se asuste, no se ponga nervioso. Mire, argumento negativo, shawarma, menos la función, pollo. Listo. De esa manera, pues, se puede aprender. Obviamente, eso no le va a decir al profesor, ¿no? Usted se acuerda, a ver, girar como pollo es rotación en el eje de las X. Y, shawarma. Eso es una referencia nada más. A ver, otras modificaciones que también podemos ver acá. Son los alargamientos o las compresiones. Como Carlos es participativo, lo más probable es que le diga, profesor, rótelo como pollo. Lo más probable es eso. Que justifique la elección. Perfecto. Le dibujo un shawarma en caretuco ahí. Le pone ahí un asadero o pone un pollito ahí rotando. Pero lo importante sería que se acuerde, por lo menos saberlo utilizar. Eso es lo importante, lo primero. A ver, estas de aquí ya son modificaciones tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Aquí nosotros vamos prácticamente como a estirar y a comprimir. Ya, hágase la idea que ahora la función es como una especie de un acordeón. Usted lo va a poder estirar y hay veces que lo tiene que encoger. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber un factor, va a haber un factor que yo necesito para saber que tiene una modificación de este tipo. Mire, ejemplo, cuando el valor de k está multiplicando a la función, mire, cuando el valor de k, directo, mire, y es igual al valor de k multiplicado por f de x. Cuando k está multiplicando a la función, esto de aquí modifica a y. A y porque y es f de x, ¿verdad? Y va a pasar de esta manera. En este caso sería directamente. ¿Qué significa eso? Que si el valor de k es mayor que 1, significa que sería 2 veces y, 3 veces y, 5 veces y. Significa que si el valor de k es mayor que 1, significa que usted va a alargar. Es un alargamiento. En cambio, si el valor de k es un valor que está entre 0 y 1, ¿qué va a pasar? Cuando usted multiplica por un valor que está entre 0 y 1, se hace más chiquito. Por ejemplo, multiplica por un medio, ¡pac! Se reduce a la mitad. Entonces usted lo que va a decir, si el valor de k está entre 0 y 1, voy a comprimir.
En este caso, para que se acuerde, le puse aquí, modifica a Y. Alarga verticalmente. Entonces se hace como más grande, así, ¿ve? En Y. En cambio, comprimir también sería verticalmente. ¿Qué significa? Que usted va a comprimir los valores. La gráfica se va a hacer como más chatita en el eje de las Y, más chiquita, pero en el eje de las X queda normal. En cambio, cuando el valor de K está dentro del argumento multiplicando a la X de esta manera, Y es igual a F y K multiplicado por X. Este valor, este valorcito, modifica a X. En este caso, inversamente. ¿Qué significa eso? Pues que prácticamente es como que si fuera una división. Usted haría de esta manera. Si el valor de K es mayor que a 1, ahora se va a comprimir. Y usted, cuando el valor de K esté entre 1 y 0, va a alargar. En este caso, horizontalmente. Significa que usted lo va a pensar así, como un acordeón, lo va a estirar. Ah, no, comprimir del otro lado. Así y así. En cambio acá, ahí sí, lo va a alargar horizontalmente. Aquí la componente en Y se multiplica directamente por el valor de K. Usted va a multiplicar. Si quiere saber las componentes, el valor de K se multiplica por los valores de Y. En cambio acá, los valores de X se dividen para K. Porque a veces me dicen, profesor, ¿y cómo sé si se duplica, se triplica? ¿Qué es lo que hace? Pues es básicamente esto, miren. Si usted le dan la función f de 3x, ¿qué le están diciendo? ¿Qué factor está multiplicando a la x? El 3. ¿Qué significa entonces? ¿Se está alargando o se está comprimiendo? Se comprime. ¿En qué factor? X sobre 3, o sea, la tercera parte. Si es que, por ejemplo, una gráfica llega desde 0 a 6, ahora la gráfica sería desde 0 a 2, porque se comprime a la tercera parte. Se hace más flaquita, chiquita, en X. Los valores de Y siguen siendo los mismos. Si me dijeran un medio de f de X, este valor de aquí, ¿qué hace a la gráfica? Ese valor de ahí lo comprime. No, sí, lo comprime también. Pero en este caso, se comprime verticalmente. La variable y hay que multiplicarla por un medio. ¿Qué significa? Pues que todo se va a reducir a la mitad. Acuérdense que multiplicar por un medio es a la mitad. Todos los valores se van haciendo a la mitad. A ver, voy a poner algunos ejemplos acá también en Desmos para que se vayan dando cuenta. En las trigonométricas es bastante visible lo que está pasando. ¿Ya? Por eso le voy a poner ejemplos de trigonometría. Mire, la función seno es una función así. Vamos a limitarla a un solo valor para que se vea mejor, para que se vea bien bonito.
Solamente me interesa entre valores que están entre el 0 y el valor de 2pi. Un periodo. Ya, eso es una función seno. Tiene esta subidita. Sí, perfecto. Ahora, a la misma función le vamos a hacer ciertas cosas, mire. ¿Qué pasaría si yo a esta función la multiplico por 5? Ese 5 está multiplicando afuera del argumento o dentro del argumento. Ese valor está por fuera. ¿Qué significa eso? Que la gráfica se tiene que alargar porque el valor de k termina siendo mayor que 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, mire lo que pasa con la gráfica. Estos puntos en Y se estiran, miren. Es como que si usted viene y esto lo estira hasta el 5. Pero los valores en X se siguen manteniendo, miren. Aquí, aquí y aquí. Lo único que hace es como que si fuera un chicle, miren. Esto usted viene y lo estira para acá y para acá. Si usted solamente tuviera 2X, ¿hasta dónde se tiene que estirar? Al doble. Se tiene que estirar hasta el 2. Y acá hasta el menos 2. Si yo en lugar de eso pongo un medio, en cambio, ¿qué pasó ahora? Si se da cuenta que se hizo más pequeñito, se comprime, miren. ¿En qué se comprime? A la mitad, miren. Esto que estaba en 1, ahora está en ¿dónde? En 0.5. Todo lo que está aquí como que se hace más pequeñito. Lo mismo acá, ¿ve? Se comprime. Aquí se nota bastante bien la mecánica de la compresión o del alargamiento. En cambio, mire, si esa es la función original, ¿qué pasa cuando yo escribo 2x? El seno de 2x. Y esto le sirve para el capítulo de trigonometría, que para resolver ecuaciones, desigualdades, necesito aprender a graficar también varias funciones, seno con diferentes periodos. Si me dicen seno de 2x, ¿qué hace la gráfica? ¿Se alarga o se comprime? Se comprime. Ya, perfecto. Como este valor de k es mayor que 1, se comprime. Entonces, la gráfica va a quedar así, ¿ve? Para que se vea mejor, ahí está la gráfica completa, miren. Es como que si usted viene a esta curva de color verdecito, la comprime, la empuja hasta que solo queda la mitad, miren. ¿Se da cuenta? Pero los valores en Y siguen estando a la misma altura, miren. ¿Sí se da cuenta? Todos los valores, miren, estos valores siguen estando a la misma altura. Lo que hace es como encogerse. Y lo mismo pasa con esto, miren. Si es que yo pongo un medio de X, ¿qué pasaría con eso? Como el valor de aquí es entre 0 y 1, es un alargamiento. Y mire cómo quedaría la gráfica. Se estiró, mire. La gráfica ya no va desde aquí hasta el 2pi, sino que ahora viene esto y usted viene y lo estira, lo estira, lo estira hasta que llegó por acá. Se duplicó. Esto estaba ¿en qué valor? En 628. Se duplica, ahora ¿dónde está? En 1256. ¿Sí se da cuenta? Todo se ha duplicado. Mire, este valor que estaba en pi, ahora ¿dónde está? En 2pi, mire, se duplica. Todo se estiró, ¿ve? Para ir para acá. Cuidado, se confunde porque aquí es al revés. Mire, para cuando está afuera, el valor de k mayor que 1 alarga y para entre 0 y 1 comprime. ¿Cómo sabemos qué tanto comprimir? Aquí está. Aplica lo mismo. Depende de lo que sea. ¿Qué valor tenía ahí? Le había dicho seno de 2x. ¿Qué valor comprime? La componente sobre 2. Entonces se comprime a la mitad. Eso.
Si usted tiene un medio así, ¿ve? Seno de un medio de X, usted va a decir, la componente X la divido por un medio, y esta vaina me queda 2X. Entonces, ¿qué pasó? Se duplicó. Apréndase eso, nada más. Aquí está. ¿Qué tengo que hacer? Los valores de K multiplicados por los valores de Y. Y acá X sobre K. Y con eso ya tenemos los factores. Si el punto es 4, estará en 8. Sí, sí, bueno, si es 8 se comprime a 4. Si es 3 se comprime a 1.5. A la mitad. Todo a la mitad. Y si fuera otro valor, se duplica. Ya no está en 8, está en 16. Sin miedo. Una vez que ya lo tenga, ahí ya directamente grafica y ya está. No se complique tanto. Tampoco dude tanto porque el que duda no termina haciendo nada. De tanto que piensa que si está bien, está mal, pasa el tiempo y al final no contesta nada. A ver, eso es la última técnica de graficación. Valores absolutos. Mire, hay tres diferentes tipos. El valor absoluto cuando está dentro del argumento y el valor absoluto cuando está dentro del argumento, pero además de eso tiene un signo negativo. Y también tenemos que es valor absoluto de f de x. A la función como tal le ha aplicado valor absoluto. ¿Ya? Ahora, observe. Cuando usted tenga f y en el argumento tenga valor absoluto de x, usted va a hacer el reflejo de la parte positiva en la parte negativa. O sea, usted va a encargarse de eliminar la parte negativa de x y lo único que hace es como un espejito, lo vuelve par. En cambio, cuando tenga el valor absoluto negativo, usted va a eliminar la parte positiva y va a reflejar la parte menor que el cero. Igual, esto significa que se vuelve par. De esta manera, mire, observe, valor absoluto positivo, borro lo negativo. Valor absoluto negativo, borro lo positivo. Voy a poner esta función. 2 elevado a la x. Si yo quiero construir la gráfica 2 elevado al valor absoluto de x, esto es lo que va a pasar, miren. Este valor absoluto que está aquí, ¿es positivo o negativo? Es positivo. ¿Qué parte debo eliminar del gráfico? La parte negativa. Entonces va a pasar esto, miren. Únicamente me voy a quedar con los x que sean mayor que el 0. Solo me quedo con esta parte de aquí. ¿Ven? Si esto es valor absoluto positivo, borro todo lo que está de aquí para la izquierda. Y luego lo reflejo y lo hago par. Observe. Ahí está el gráfico. Para mí es una de las modificaciones más fácil, pero a veces la gente se pierde. Solo es borrar y reflejar. Ya está. En cambio, mire, ¿qué pasaría si yo quiero 2 elevado al menos valor absoluto de x? Si esto es menos valor absoluto de x, ¿qué se supone que tenemos que borrar? Los positivos. Entonces, mire,
usted va a conservar la parte que es negativa. Mire, usted al gráfico original, mire, no se olvide, ese es el gráfico original. ¿Qué voy a hacer? Le borro la parte positiva, quedándome solo esto de aquí, ¿ve? Y luego, ¿qué debo hacer? Volver la par, mire. Tic, ahí quedó el gráfico. Eso fue todo. Hace como el borrado de lo contrario. Y al final termina volviendo a la par. Y eso aplica para los gráficos, todos los gráficos. La última es una modificación, pero a los valores de Y. Mire, el tercer caso es cuando el valor absoluto lo aplicamos a la función f. Observe que en los dos primeros el valor absoluto estaba en el argumento, estaba dentro de la función. Significa que usted va a decir, claro, entonces ahora estos valores modifican a y. Sería que todo lo que está debajo del eje de las x, usted lo tiene que reflejar para arriba. De esta manera. Todos de acuerdo que esta es la recta identidad. Es una recta inclinada así, 45 grados. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo valor absoluto de x? Esto que está abajo, mire, hago un espejito y lo mando para arriba, quedándome eso, mire. ¿Se da cuenta? Esta parte negativa la mando arriba, la reflejo. Eso es valor absoluto. Si yo pongo x al cuadrado menos 4, esta es la gráfica. Ahora, si yo pongo valor absoluto de eso, ¿qué cree que va a pasar? ¿Tic? Lo único que se modifica es que esto que está abajo, ¿para dónde se va a ir? Para arriba, miren. Así. Eso es todo, miren. La función original, usted le va a aplicar valor absoluto y lo único que hace es la parte de aquí abajito se va para arriba, se refleja. Eso pasa en este tercer caso. La reflexión de la gráfica para cuando el valor de y sea menor que 0. En la parte negativa, ¡pa!, se manda para arriba. Respecto al eje de las x. Y aquí complementa lo de los dos primeros puntos. Nótese que en los dos primeros casos se obtienen funciones pares. Entonces, por eso yo lo que hago es quedarme con una parte y luego simplemente reflejarlo, copiándolo igualito, porque se convierten en funciones pares. Esa es la parte importante. Ya, esas son las modificaciones que usted le puede dar a una función. Obviamente, ¿qué es lo que me suelen tomar a veces en los talleres? Cosas como esta. Me dan el gráfico y me piden algunas modificaciones. No sé si se acuerdan las preguntas del taller pasado. Pero le ponían un grafiquito. Bueno, vamos a poner todo. Este es de la tutoría. Vamos a hacer unas cuantas. Mire, ya, esto es un problema normalito, típico. Considerando la gráfica de la función f de reales en reales, grafique las siguientes funciones. Y tenemos muchos literales. Tenemos f evaluado en menos valor absoluto de x. ¿Cómo le quedaría esta gráfica de aquí? A ver, ahí los quiero ver. ¿Qué debería pasar? Sube lo negativo por valor absoluto, 0. El que dice sube, 0. Porque eso es para cuando está afuera. Una cosa
es que le digan así, ahí eso va para arriba. Aquí, el valor absoluto, ¿dónde está? Dentro del argumento. Entonces, lo que se tiene que hacer es, ¿qué cosa? Borrar. Déjame ver si por aquí, aquí está la simetría. A ver, déjeme primero borrar esto. Todos de acuerdo que el gráfico debería ser esto, miren. Borrar esta parte y esto reflejarlo para acá. Confirmen. Como dice, menos valor absoluto de X, borro la parte positiva, yo ahora lo tengo que hacer par. Entonces, vamos a aprovechar por aquí. Y el gráfico me va a quedar de esta manera. Ahí. Y obviamente esto pues que viene así, ¿no? Ya, perfecto. Eso tiene que hacer. Obviamente, a veces es complicado porque sus hojitas son en blanco y como que ni siquiera tiene regla. Entonces, le salen unos gráficos medio chuecos y luego con esos gráficos chuecos, usted quiere que el profesor le ponga el 100. Entonces, trate de tener reglita. Trate de tener algunos colorcitos para, digamos, especificar diferentes modificaciones. Trate de que quede bien bonito. Hoja milimetrada, pues no sé si le permitan, pero por lo menos pregúntele si puede utilizar hojas a cuadros, por lo menos para este taller de aquí. Porque igual sí se necesita, pues no, la cuadrícula para más o menos dibujar bien bonito. Porque si no, nos sale un desastre y a veces nos perjudica. Ya, esa es la primera modificación. ¿Están de acuerdo? Esa sería la primera gráfica. En cambio, mire, aprovechando que tenemos eso de la simetría, vamos a pegarlo por acá de nuevo. A ver, vamos a pegarlo acá de nuevo. Y vamos a hacer esta de aquí. ¿Ve? Esta es la que decía Carlos. Valor absoluto de la función ¿quién? F de X. Eso de ahí, ¿qué significa? Que esto que está aquí hay que mandarlo ¿para dónde? Para arriba. Y esto que está aquí también hay que mandarlo para arriba. Y esto que está aquí hay que mandarlo para arriba. Vamos a poner simetría por aquí. Ya, y me va a quedar de esta manera. Mire, esto de aquí unido con lo de acá. Lo mismo acá, ¿ve? Esto de aquí viene así y coincide ahí. Bueno, el puntito igual está abierto, ¿no? Y esto se tiene que ir para arriba también. Ahí. Obviamente, ¿qué va a hacer usted? Pues ya le tiene que borrar esto, pues, ¿no? Se borra esa parte, se borra también lo de acá y también lo de acá, ¿no? Ya, y el gráfico le quedaría así. Tin, 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 aquí, ahí, abierto y tum para acá. Todo lo que tenía en la parte negativa lo mandábamos para arriba. ¿Por qué? Porque es valor absoluto de los valores de y. Valor absoluto de la función f de x. ¿Qué pasaría con este literal e? ¿Qué tendríamos que hacer? Como dice f de valor absoluto de x y está positivo, tengo que eliminar lo negativo. Entonces, me voy a encargar
de borrar esto. Vamos haciéndolo un poquito más pequeño para no borrar la escala. Entonces voy a borrar esto. Ya, hasta ahí, ¿no? Se borra la parte negativa y ahora lo que me queda es hacer par a la función. Tendríamos así, puntito abierto, y aquí empieza usted, puntito bien marcado, va sacando y empieza para acá. Y ya está. Eso es todo. Si es que en el taller, que lo más probable es que le tomen este tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer usted? Hacer diferentes gráficos. Eso es nuevo, no, eso es directamente el programa como tal, sino que nunca lo había usado, pero sí, sí estaba. El literal que acabamos de hacer es el de aquí, ¿ve? El E. Así. Ahora, vamos a hacer lo que dicen signo y dicen mu, que ahí la gente dice, uy, signo de la función, ¿qué es eso? Ya, es fácil también. La gente ve ya y dice, ya, ya fue. Empiezan a coquetear con la estatal. La estatal ahí no se ve como una mala opción, pero no, tranquilo, es fácil. Mire, ¿qué es lo que debe entender? Eso sí, esto, mire. Cuando a mí me dicen signo de f de x, ¿está o no está de acuerdo que esto es una composición de funciones? ¿Están de acuerdo? Porque a la función f de x la vamos a meter en la función signo de x. Confirmen. ¿Qué significa eso? Significa que esto va a botar valores de y. Confirmen. Acuérdense del capítulo 2. Usted tenía esto. Tenía valores de x, esto le genera valores de y esto era f de x. Ahora usted va a meter aquí dentro de la función signo de x esto, mire, porque se tiene que venir acá. Entonces, usted le va a aplicar signo a los valores de y. ¿Y quiénes son los valores de y? Los valores de y es la gráfica. ¿Está de acuerdo que y es esto, mire? Este punto, todo esto es y, mire. Lo que hacemos es una representación de esos puntos, de los valores de y cuando les doy valores de x. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, mire. Si a mí me dicen signo de la función f de x, primero me encargo de los puntos donde se hace cero. Aquí, ¿ve? ¿Es o no es verdad que aquí los valores de la función se hacen ceros? Y acá también, ¿ve? Ahí los valores de y se hace cero. ¿Y cuánto es el signo de cero? Cero, ¿verdad? Perfecto. Por eso marco estos puntitos de aquí, ¿ve? Aquí no lo marco porque ese puntito no está incluido. Entonces no lo puedo marcar ahí. Ahora, esta parte de la gráfica, ¿dónde está? ¿En los positivos o en los negativos?
Esos son los positivos. Y si usted le aplica la función signo a esto, ¿qué resultado le tiene que quedar? 1. Entonces, el gráfico real de esto debería ser así, ¿ve? Desde aquí, una constante hasta aquí. En 1, mire, aquí está el 1, ¿eh? Porque el signo de todo esto es positivo. Bueno, lo que está aquí es positivo y el signo de esto queda 1. ¿Ya está? Ahora, acá, ¿ve? ¿Qué signo tiene esto de aquí? Todos esos son valores negativos. Y como son negativos, cuando usted lo mete en la función signo, ¿qué va a generar? -1. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Aquí, ¿ve? Listo. Y aquí es el momento donde todos se preguntan, ¿rectas constantes? Claro, pues, ¿qué le vota el signo de X? Solamente le puede votar 1, 0 y -1. ¿Qué más quiere hacer? Y ahí es donde la gente piensa en cuadráticas, cosas raras. No, el signo siempre vota 1, 0, -1. No se complique la vida. No quiera dañarse la cabeza con cosas que no son. Lo mejor que le puede pasar es que le digan, aplíquele signo, porque se vuelve pura constante. Así que no le debe tener miedo. Al contrario, usted ve signo, uy, belleza, me soluciona. Yo prefiero esto a que me digan valor absoluto y todas esas cosas, la verdad, porque eso lo hago más rápido. Seguimos. Acá ve, ¿qué valor toma todo lo que está aquí? Ve? Negativo. Significa que si le aplico signo, me va a quedar así, ¿ve? Ahí. Y aquí usted ya se sabe la película, ¿no? ¿Qué signo tiene todo esto? Positivo. ¿A dónde tengo que marcarlo? Aquí, ¿ve? Lo mismo acá, ¿no? Y finalmente, así. ¿Ya? Ahí está. Todas esas constantes es la función signo. Obviamente en el taller no le ponen así 2, 4, 6, 7 cosas. Le ponen 3. Casi siempre pasa eso. Le ponen 3 gráficas. La mitad nomás dice. No, pero es un ejercicio que se puede tomar en los talleres. Busquen en el Canvas. Ahí está el taller pasado de funciones y ahí se dan cuenta. Ya la gente ni se acuerda, dice. Fueron malos ratos, malos recuerdos. Ya ni se acuerda que le tomaron en el taller el prepasado. Ya, ahora, ¿habría algún problema si yo vengo y aplico mu en lugar de signo? Lo único que debería cambiar es que en lugar de colocar las constantes en -1, ¿a dónde tengo que colocar esas constantes? En 0, ¿verdad? Si se acuerdan que la definición de mu le dice esto: 1 para x mayores que el 0 y 0 para x menores o iguales que el 0. O sea, aquí ya no existe el -1. Usted lo único que hace es todo mandarlo hacia el 0. ¿Ya? Y básicamente le debería quedar algo bastante parecido, especialmente en los positivos, y todo mandándolo para acá para cuando es negativo, y lo del 0 sería igual. Así que vamos a pegarlo para sacarlo de nuevo. Ahí un poquito más grande para que se vea mejor. ¿Cómo empiezo siempre? En los ceros, miren. Aquí la función se hace 0, bonito. Aquí también se hace 0, bonito. Aquí también. Aquí también. Como esto es negativo, ¿qué va a pasar? Constante en 0, miren.
Como esto es positivo, constante en 1. Como esto es negativo, constante en 0. Como esto es positivo, constante en 1. Acá, constante en 0. Y finalmente aquí para acá. ¿Ve? Ahí está el gráfico. Exactamente. O sea, en lo personal, a mí se me hace más fácil el gráfico cuando me piden aplicar el signo, porque sé que solamente van a quedar rectas entre 1, 0 y -1 en signo y 0 y 1 para el mu. O sea, yo creo que es lo más fácil, pero ahí obviamente va a depender si es que yo tengo claro el concepto. Si no, pues voy a verlo y voy a ponerme a llorar en ese rato. ¿Cuándo va pintado y cuándo no? En el 0 va pintado en esto. Mu le dicen así, ¿ve? En el 0 va para x menores o iguales que el 0. Aquí dice iguales, se incluye. Entonces, por eso pinto todo donde se hace 0. Mire, pinto los ceros primero. El 1 no se incluye. ¿Sí se da cuenta? El 1 no se incluye. Por eso todos los positivos voy colocándolos así, ¿ve? Abiertos. Si aquí está cerrado, acá va a ir abierto. Este puntito lo incluyo porque si usted le aplica mu a este puntito, le queda 1. Entonces también se va a incluir ahí. En cambio, mire, ya lo incluí aquí, ya no lo incluyo abajo. Y así sucesivamente, mire, voy tratando de, acá abajo lo incluí, acá arriba ya no. Y ahí voy sacando hasta terminar todo el barrido del gráfico. Exacto, cuando x es menor o igual, se incluye. Por eso vamos marcando todo esto. Así que moraleja, no tenga miedo, trate de practicarlo. Póngase a jugar con Desmos. Empiece a hacer funciones sencillas y empiece a modificarlas de a poquito. Empiece a hacerle un desplazamiento, de ahí para arriba. Es la tutoría del viernes. El primer ejercicio es la tutoría del viernes. Aquí se los proyecto, miren. Viernes 12 de noviembre, técnica de graficación, primer ejercicio. Sí, es básicamente como eso, sí. Si usted de un lado pone corchete, del otro debe poner paréntesis, porque acuérdese que para hacer función no necesito incluir dos veces el mismo valor de x. Si yo hago así y hago así, ya no sería función. Entonces siempre va a haber ese equilibrio. Si aquí ya lo incluí, por acá ya no lo voy a incluir. Y así me manejo, así voy con las rectas. ¿Ya? Y eso es pues, en consideración para mí, lo más sencillo. A ver, vamos ahora a la otra sección. Hay unas cuantas cositas claves ahí también que quiero mencionarles en las operaciones. Tenemos ahí, pero están en el grupo. Lo que pasa es que no todas las cosas las suelo subir a YouTube, pero en el grupo ahí usted las encuentra. Si no las mando en Canvas, las mando en el link de Zoom. Ahí las encuentra. Usted pregunte y de ahí la gente le manda los links. Así como alguien escribió en la tarde, por ahí escribió si habían pasado y ahí le trabaja. Ah, ya, a ver, esto de acá. Ahí la gente va y ¡fum! De una saca los links. Tiene rapidito ahí para pegar, copia y pega. Ya, ahí, a ver, operaciones.
Y esto es importante. Y estos conceptos de acá. Ya, ahí, bien bonito. Mire, cuando hablamos de operaciones de función de variable real, las primeras son las más básicas. Sumar funciones, restar funciones, multiplicar funciones, dividir funciones. Eso sí, en la división, ¿de qué debo cuidarme? ¿Qué sería lo peligroso de la división? Que el denominador se haga ¿qué? Se haga cero. Entonces, la división de funciones va a estar definida para cuando el denominador, la función en este caso, como ponen ahí g de x, sea distinta de cero, porque ya sabe que las divisiones para cero no está definido. De ahí usted tranquilamente puede sumar funciones, puede restar funciones, multiplicarlas, dividirlas, que esas son las operaciones más básicas. Aquí me relacionan algunos conceptos de los tipos de funciones que es importante. De aquí sale alguna para el control de mañana. Solo lo que está aquí es verdadero. Ojo, algunas cosas van a ser falsas de las que les puedan llegar a tomar, porque ellos mezclan muchas características. Mire, algunas propiedades de las operaciones, siempre y cuando estén definidas sobre los tipos de funciones son la suma, entre paréntesis la diferencia, o sea que me sirve para las dos cosas. Yo sumo o resto y el producto o la división de funciones pares, el resultado es par. Belleza. Significa que si usted suma una función par más otra función par, el resultado le queda una función par. Eso le están diciendo. Si yo sumo funciones pares, el resultado es par. Sumo, resto, multiplico o divido. No hace diferencias. ¿Se acuerda que les había puesto cuando vimos lo de tipos de funciones y que les decía, las funciones pares normalmente tienen exponentes así, pares, y les decía que eso es una ayuda. Usted tenía, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 4x a la cuarta. Pues básicamente, ¿por qué se sabía eso? Yo sé que esto es una función par. Yo sé que esto es una función par. Resto las funciones y el resultado también queda par. Por eso era que se podía definir de esa manera rápido. Ahora, cuidado, porque así mismo cuando me ponen par, ¿qué pasa con impar? A alguien se le viene a la mente, ya profesor, entonces sumo, resto, multiplico, divido impares y el resultado me queda impar. No, ahí ya no aplica. ¿Por qué? Por esto, mire, la suma, la diferencia de funciones impares queda impar. ¿Ya? Acá se las separan, mire. El producto o la división de impares queda impar. No, porque ahí ya usted debe tener en cuenta esto, mire. Pongamos así. Si usted tiene par más par, el resultado es par. Si tiene par menos par, el resultado también es par. Y si tiene par multiplicado por par, la función también es par. Y si P lo divide para P y los dos son pares, el resultado también le va a quedar par. Siempre y cuando esté definido. Perfecto. Eso es lo que dice la primera. Ahora, si esto es impar sumado con impar, el resultado también le queda impar. Pero si usted dice impar menos impar, le va a quedar, ¿qué cosa?
impar también, ¿verdad? Aquí viene la diferencia. Pero si usted impar lo multiplica por impar, ¿el resultado qué es? Es par. Hágase la idea que esto es como los signos. Como menos por menos es más. Entonces ya no se cumple que el producto de impares también me quede impar. No, impar por impar es par. Y también, obviamente, la división de impar sobre impar, ¿qué le va a generar? Par. Ahí tiene los tres primeros literales. Importantísimo lo de acá. Depende de lo que haga Samuel. Depende de lo que haga. Si me dice impar por par, sería impar. En producto cumpliría. Si yo tengo una función impar multiplicado por una par, el resultado es impar, pero para producto y también incluido división. Pero si ya tengo suma y resta, no me cumple. Incluso eso es lo que viene. La suma a diferencia de una función par y una impar, ambas no nulas, no es ni par ni tampoco impar. ¿Sí se da cuenta? Yo sumo o resto una función par con un impar, ya no me queda ni una ni la otra. En cambio, mire, el producto o división de funciones pares por un impar, el resultado ¿qué es? Es impar. Por una cuestión de como regla de los signos, que igual se puede demostrar con la definición. Pero por el momento me conviene acordarme de como esa regla de los signos. No quedaría nada, Josué, porque si a mí me dicen que las funciones no tienen ninguna paridad, entonces el resultado tampoco va a tener ninguna paridad, lo más probable. La suma de dos funciones crecientes o decrecientes también es creciente o decreciente. Ojo, aquí solamente ya me cumple la suma, mire. La suma de funciones crecientes o decrecientes también es creciente o decreciente, obviamente, ¿no? Creciente con creciente, decreciente con decreciente. La suma en la resta no me cumple. Producto, pues tampoco ni división, porque se pueden generar muchos escenarios. Es como una contingencia, entonces descartamos eso. Estas propiedades pueden ser demostradas aplicando las definiciones dadas para tipos de funciones. O sea que si usted quiere demostrar estas cosillas de aquí, ¿cómo lo tiene que hacer? Utilizando las definiciones. Ahí viene todo eso de para todo x1, x2, bla, 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 bla. Entonces, en esa sección de 4.2, ahí viene todo lo que está aquí. Así que igual no está de más, péguele una última chequeada por si acaso se les ocurra meter algo de eso. La operación que puede generar conflictos es esta, que ya habíamos hecho, ya la habíamos visto, pero ahora sí lo vamos a trabajar en los números reales. La composición de funciones de variable real. ¿Qué era la composición de funciones? De lo que recuerden del capítulo 2 de conjuntos. ¿Qué se acordaban? Evaluar una función dentro de otra. Ya, perfecto. El esquema era algo así, ¿ve? Cuando a mí me decían, haga f composición con g, usted decía, a la función f la vamos a evaluar en la función g de x. Esta primera función era la función externa y esta de aquí era la función interna. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, no siempre se podía realizar la composición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo la composición era posible? Cuando el rango de la interna es subconjunto del dominio de la externa. Para nuestro ejemplo, ¿qué aplicaría? El rango de G, ¿sí o no? Es subconjunto del dominio de la externa que es F. Esta es la condición importante. Esto se tiene que dar para que la composición exista. Así. Y eso está por si acaso aquí abajo, porque luego va a ver y dice, profesor, aquí dice al revés. Pero lo que pasa es que ellos están haciendo esto, miren. Ellos están haciendo G o F. Y aquí yo puse F o G. Significa que estamos aquí abajo, miren. F o G es esto. Y se tiene que cumplir que el rango de G sea subconjunto del dominio de F. Aquí está. Y otra cosita que también era clave, especialmente para cuando ya hagamos la operación, era que el dominio de la composición, el dominio de la compuesta, tiene que ser igual al dominio de la interna. ¿Eso qué es? Que el dominio de F o G es igual al dominio de G. Eso de ahí. Claro, es súper importante. Y por si acaso, igual no está de más, sería que el rango de la composición, el rango de la compuesta, es su conjunto del rango de la externa, y esto es su conjunto del conjunto Y, del conjunto de llegada de la función externa. Sería rango de F o G es su conjunto del rango de F y ese es su conjunto de Y. Esos eran los tres aspectos súper importantes. Con eso haríamos composición de funciones. ¿Ya? Y esta composición, digamos que se hace complicada si es que yo no aprendo a graficar. Así que de una u otra manera, de las cosas importantes que tengo es que tiene que aprender a graficar. ¿Ya? Esta no es la única, por si acaso, bueno, la última operación, pero esa ya la ponen en otra sección, que sería lo de la inversa. La inversa también ya habíamos hablado en el capítulo 2. De esas cosas de inversa, ¿qué se acuerdan? ¿Qué era eso clave para hablar de función inversa? A ver, tenemos por acá. Ya, el dominio. Eso es importante. El dominio de una tiene que ser el rango de la otra, ¿no? Ya, perfecto, ya. Eso es una de las principales condiciones. O sea, yo no puedo sacar la inversa a cualquier cosa que yo quiera. No.
debe tener la característica de ser una función biyectiva. Y eso se lo mencionan por acá. En el capítulo 2 se definieron los conceptos de función biyectiva. ¿Qué era una función biyectiva? Una función biyectiva era cuando es inyectiva y sobreyectiva. Ahí se convertía en biyectiva. Y solamente a las funciones biyectivas yo les podía sacar inversa. Basado en estos conceptos, podemos afirmar que la función de variable real f, que va de x en y, es inversible si y solo si es biyectiva. Cópielo, importante. Una función es biyectiva si y solo si, cuando una función tiene inversa, si y solo si es biyectiva. Al revés también, si la función es biyectiva, entonces es inversible. Inversible significaba que le puede sacar inversa. Y lo importante sería, de cierta manera, aprender a sacarlo. ¿Qué hacíamos? Pues hacíamos este intercambio. ¿Se acuerda que en la parte del dominio y rango habíamos hecho el despeje de Y para definir el rango de manera analítica? Pues esto es lo que vamos a hacer, pero aquí sí aplicamos ese intercambio de X por Y, porque no quiero que al final la función me quede en términos de Y, sino que me siga quedando en términos de X, porque justamente ese despeje termina siendo la función inversa. Y aquí le ponen los pasos, mire. Una forma práctica de obtener la inversa de una función biyectiva consiste en realizar lo siguiente. Cambiar f de x por x y reemplazar x por y. En lugar de colocar y, pone la x. Y en lugar de la x, pone la y. Y el otro paso es despejar y. Fácil. Cualquiera que lo ve dice, uy, ya está, 2 pasos, nada más. Facilito. La cuestión es que las funciones a veces son difíciles despejarlas. No es que todo es regalito. Ahí está el problema, de que yo las pueda despejar. Más cosas importantes. La regla de correspondencia de la inversa sería la ecuación obtenida con el conjunto de partida f como conjunto de llegada de la inversa y el conjunto de llegada de f como el conjunto de partida de la inversa. Aquí ya le están invirtiendo, miren. Le están diciendo, f va a ser una función que va de x en y, pero la inversa es una función que va a invertir estos conjuntos, o sea, del conjunto y al conjunto x. De tal manera que podemos sacar una valiosa información. El dominio de la función f va a ser igual al rango de la inversa. De lo contrario, miren, el dominio de la función original se va a convertir en el rango de la inversa. Y el rango de la función original se va a convertir en el dominio de la función inversa. Esto es súper clave, especialmente la de aquí, para cuando empecemos a resolver este tipo de ejercicios. Porque para calcular una inversa de funciones, yo igual necesito, si se trata de una función por tramos, necesito pues calcular los dominios de la inversa de la función. Entonces, a veces eso es complicado porque hay raíces, hay logaritmo, hay algunas condiciones. Y para evitar estar despejando valores, lo más fácil sería graficar la función original, porque además en algunos ejercicios de taller me piden graficar, porque también va a guardar una relación de la inversa con la función original en el plano cartesiano. Es como un reflejo respecto a la identidad, que incluso acá se lo van a mencionar. Gráficamente, cuando se representa f y f inversa en un mismo plano cartesiano,
Ambas son simétricas respecto a la identidad y igual a x. ¿A qué se refiere? A este tipo de simetría, miren. A ver, vamos a colocar aquí algunas funciones. Voy a poner Euler elevado a la x. Mire, esa función. Y acá pongo logaritmo natural de x. Y acá pongo la identidad. Observe. Si yo rotara esta funcioncita de verde respecto a esta recta de aquí, me va a quedar la de acá. A eso se refería. Que f y f inversa en un mismo plano cartesiano son simétricas respecto a esa identidad, a esa recta inclinada a 45 grados. Yo le puedo sacar inversa a x al cuadrado. Le podría sacar inversa a esta función de aquí. ¿Qué opinan? Así como está, no puedo. ¿Por qué? Porque no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no es biyectiva. Pero nosotros, astutamente, podemos limitar el dominio. ¿Qué tal si yo vengo y digo, ya, perfecto, no se puede, pero voy a decir x que sea mayor o igual que el 0? Ahora, a esa función le puedo sacar inversa. Ahora sí. ¿Y cuál es la inversa? Raíz de x. Y también va a guardar la simetría, mire. Es simétrica, mire. Esto que está aquí, lo rota y le va a quedar acá, ¿sí ve? Sí, el 0 se va incluido. El 0 va incluido, la raíz aquí también va incluida. El puntito 0 sí está definido. ¿Ya? Eso es importante. A ver, ¿qué más dice aquí el librito? Ah, ya, esto también es importante. Mire. Otro aspecto a considerar es que la monotonía de f se mantiene respecto a su inversa. ¿Qué significa? Que si una función es estrictamente creciente, su inversa también lo va a hacer. Si es estrictamente decreciente, la inversa también va a ser decreciente. ¿Se da cuenta? La monotonía se mantiene con respecto a la función inversa. Creo que esa la tomaron el prepasado. Creo que una pregunta acerca de eso tomaron. Y bueno, por si acaso, aquí hay un último párrafo. A ver qué dice. No hay que olvidar que la composición de funciones y su inversa constituyen una función identidad en X, mientras que la composición entre la inversa y la función permite construir una identidad en Y, lo cual ratifica que la composición de funciones no es conmutativa. ¿Ya? ¿A qué se refería? A esto, ¿no? De que si usted ponía F, composición con F inversa, esto era igual a la identidad del conjunto de partida de esto.
Si aquí el conjunto era A, qué sé yo, identidad de A. Si usted hace F inversa, composición con F, y aquí el conjunto fuera B, esto es identidad de B. Entonces las identidades son diferentes o pueden ser diferentes. Por eso le dice que no es conmutativa, o sea, yo no puedo cambiar el orden y el resultado va a ser el mismo. Entonces no es conmutativo. Por eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Y básicamente, bueno, ese es el control de mañana. Ahí está, para que mañana, además que juega Ecuador, ¿no? Se motive más, porque puede ganar y le va a ir bien, y vaya motivado para el taller y para la elección general. Me va a ir mal. Porque a Ecuador le va a ir mal, o por qué cree que le va a ir mal. La verdad, no confío en Ecuador. Nunca he confiado y no confiaré. No soy ingenuo. A ver, aquí pongamos una operación. Aquí ya la película se pone un poquito más heavy. Le dicen que G es dos veces mu de x más uno, más el signo de x menos 2. Yo quiero a mi patria, pero no a los futbolistas. Ese es ese es el mensaje. En Ecuador la gente no corre, es farandulera, es irresponsable. Para mí todo futbolista ecuatoriano le falta compromiso, pero no el gobierno. Todo futbolista llega así como sabroso porque juega por ahí ya, pero al rato de la hora, cuando tiene que meter, se ahuevan. Solo pongas a pensar si realmente llegaría al Mundial si Ecuador no jugara en Quito. ¿Qué pasa si jugara acá todos los partidos en Guayaquil? ¿Usted cree que llegaría al Mundial? Quito es el éxito. Pero igual Ecuador siempre afuera, casi siempre pierde. Solo tiene de patos a Bolivia, a Venezuela, que esta vez no salió rebelde, pero Ecuador no hace nada afuera. Por ahí me dio un empate, pero no gana. O sea, afuera nosotros valemos. Y los amistosos no cuentan, porque eso la gente va con suplentes. En los partidos bravos, ahí la gente se queda. Fue victoria porque le anularon el gol, pues. Al final la gente le supo mejor porque le metieron el gol, lo anularon y ya de esa manera pues como que se sintió más bacán ese empate, ¿no?
Pero, por ejemplo, en Chile, el próximo martes que tenga que ir a Chile, lo más probable es que todos se encierren atrás. Gol es gol y perdió, pero no subió al marcador, así que se salvaron. Lo chistoso fue que ¿cómo es que se llama ese defensa? El man siempre se pega a sus bailes. Ajá, el man siempre se pega a sus bailes. Y desbailada no hay, pues. Quedó como puerco, pues. Le anulan el gol y ya, pues desbailada no hay, pues. Ya quedó fichado, pues. Eso es lo turro para el man. Como quedé yo cuando me montaron los cachos. A ver, vamos a la última ya. Ya ahí para terminar con esta operación. A ver, dice, voy a sumar esas funciones. ¿Qué puedo hacer? La regla de correspondencia. Claro. ¿Cuál es el problema? De que en parte como que no son compatibles. Ahora que usted ya sabe la película, ¿está o no está de acuerdo que si yo hago una recta numérica y pongo mu de x más 1, esto significa que el punto crítico se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, ¿verdad? Está de acuerdo que el punto crítico ahora sería menos 1. Y tendríamos que decir, para allá vale 1 y para acá vale 0. Confirmen. Como dice dos veces signo, usted le va a multiplicar por 2, mire. Y en la recta que voy a colocar abajo, vamos a tratar de interpretar ahora lo que dice con el signo de menos 2, de x menos 2. Ese menos 2, ¿qué significa? ¿Para dónde me desplazo? 2 hacia la derecha. Entonces, eso estaría por aquí, ¿ve? 2. ¿Y cómo es esto? Para adelante vale 1, aquí vale 0 y para acá vale menos 1. Y ahora le toca prácticamente sumar, mire. ¿Cuánto queda 2 por 0? 0. Y 2 por 1, ¿cuánto queda? 2. Es por los desplazamientos. Cuando le restaba, esto se desplazaba para la derecha. Y cuando esto, Pat, se desplazaba para la izquierda. Si no se acuerda de eso, por lo menos igualelo a 0 y despeje, que ahí ya igual le queda. Pero sería con los de los desplazamientos. Exacto, lo de las técnicas de graficación. Pero igual cuenta como si yo pongo x menos 2 igual a 0 y me queda que x vale 2. Igual le queda, pero el concepto, la idea que está detrás es las técnicas de graficación. Entonces voy a sumar, mire, este intervalo lo voy a sumar con este intervalo. ¿Cuánto es la suma de 0 con menos 1? Porque menos 1 es a lo largo de todo, por si acaso, mire. Menos 1 es para todo el intervalo. Entonces sería esto sumado con esto, queda menos 1. ¿Cuándo pasa eso? Para los x menores o iguales que el menos 1. Siguiente intervalo. Aquí ve. Y aquí también ve. ¿Cuál es el resultado de esto? 2. ¿Cuánto es 2 sumado con menos 1? Queda 1. ¿Para cuándo? Para cuando estamos entre el menos 1 y el 2. ¿Qué va a pasar acá? Mire. El problema con este 2 que está aquí es que no vale ni menos 1 ni vale 1. Ni vale 1. ¿Cuánto vale? Vale 0, mire. En este puntito 2 esto vale 0. ¿Cuánto vale aquí en el puntito 2? ¿Está de acuerdo que también vale 2? Porque es 2 a lo largo de todo. Entonces, aquí ve, esto vale 2 y este puntito vale 0, sumado queda 2. Pero sería 2
cuando X es igual a 2. Y por último, este tramo de aquí sumado con este tramo de aquí. 2 más 1 son 3. Sería 3 para X mayores que el 2. Y ahí usted dice, bueno, ya está. Esto para mí es la función g de x. ¿Cuál es el rango de esta función? El rango sería menos 1, 1, 2 y 3. Confirmen. Ahora, estos valores, ¿dentro de quién están? Faltaría el menos 1. El valor del menos 1 no podría estar ahí. Ponga el intervalo, mire. 1 incluido, 5 sin incluir. ¿Quién le haría falta? El de acá, ¿ve? El menos 1. Entonces ya no aplica. Desde 0 a 4, tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Porque de 0 a 4 también está votando el de acá. El de aquí parece, pero no. ¿Ya? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el valor de aquí no está incluido, mire. ¿Sí se da cuenta? Casi, pero no. La E. A ver, el menos 2 es así, ¿ve? Menos 2 incluido hasta el 3 incluido. ¿Qué valores van a ir aquí, ve? El menos 1, el 0, el 1, el 2 y por acá que está el 3. Todos los valores están dentro de este intervalo. El menos 1 está, sí. El 1 está, sí. El 2 está, sí. ¿Y el 3 está, sí o no? El 3 también. Porque aquí dice corchete, miren. Significa que el 3 también está incluido. Entonces la respuesta es la E. La D no es, porque ¿qué le dicen acerca del 3? Es que no interesa que este valor incluya. Significa que los valores están dentro del intervalo. Eso es realmente lo que me están preguntando. ¿El rango está dentro de este intervalo? Mire, ¿el valor del menos 1 está dentro del intervalo? Sí. ¿El 1 está dentro del intervalo? Sí. ¿El 2 está dentro del intervalo? Sí. ¿El 3 está dentro del intervalo? Sí, porque sí se incluye el valor de frontera 3. A eso se está refiriendo. Acuérdense que su conjunto significaba eso, que lo de aquí estaba dentro de lo de acá. Y eso descarta la alternativa D porque es básicamente lo mismo, pero sin incluir el 3. Entonces descarta. Lo mismo que acá, porque, a ver, si me dicen menos 1, el menos 1 no estaba incluido, mire. Aquí era paréntesis, entonces también descartamos esa alternativa. ¿Ya sí? Claro, porque al final hay que sacar la regla de correspondencia final. Tengo que sacar la suma de esas funciones y sacar la regla de correspondencia final, y ahí a esa gráfica final le aplico el rango. Si no, no puedo sacar, pues. Si no, quedo a la mitad. Y ahí hay problemas.